poderoso Marcell Ozuna, conectando su jonrón número 19 en 3 turnos. Remolcó 3 Marcell con un boleto, subió su promedio a 2.40 en la temporada. Los Bravos vencieron 7-1 a los Marlins y barrieron la doble cartelera del sábado. Ganaron entonces 4 de 5 en la serie del domingo. Atención, porque en esta misma serie, Jane Powell se convirtió en la primera mujer árbitra en Grandes Ligas. Vamos a ver el recibimiento el sábado en el juego doble de la primera mujer que logra trabajar en un juego. Vamos al siguiente, por favor. En un juego de temporada regular en Grandes Ligas. Ahí está ella. Eso fue el sábado cuando se convirtió en la primera mujer. Recibió todas las felicitaciones, los fanáticos muy contentos también, el apoyo. Y luego entonces el domingo estuvo detrás del plato. Le fue bien, trabajó y fue aceptable, pasó desapercibida, porque el trabajo del árbitro, cuando pasa desapercibido, es cuando es mejor. Nadie reclamó mucho. Bueno, había unos picheos ahí que sí cantó fuera de la zona de strike. Por ejemplo, mire para el juego. Parecía bola y era cantó strike, pero bueno, así están los árbitros este año con la zona muy ancha. Luego ahí están algunos de los lanzamientos que fueron bola y ella llamó strikes, pero tuvo muy buena tarjeta de evaluación al final del encuentro. Pasamos a otro partido maratónico. Ojo, Juan Soto, bueno, ese es en Milwaukee. Juan Soto pegó sencillo remolcador en la primera entrada para poner delante a los Mets. El equipo de los Mets estuvo ganando 5-0, señores, hasta el octavo inning, pero los cerveceros no creen en gente. Este es el mejor equipo de la temporada. Eso fue el sábado. Juan Soto también sacando jonrón el número 28 y su tercer jonrón en juego con jonrón consecutivo. Su tercer juego consecutivo con jonrón. Pues, señores, ayer Edwin Díaz permitió un jonrón de Isaac Collins en el noveno y los cerveceros ripostaron para ganar 7-6 a los Mets. Su novena victoria consecutiva, le propinaron a los Mets la séptima derrota seguida y ese equipo se está descalabrando. Bueno, vamos a ver en San Francisco, atención, cuando Justin Verlander hizo su historia. Verlander, el veteranísimo que tiene marca de 1-9, se convirtió en el 10º lanzador en Grandes Ligas que arriba a los 3.500 ponches. Ojo, ponchó a los 3 bateadores en la primera entrada y logró este hito, aunque luego le dieron con todo, 11 hits, 5 limpias, 6 ponches, terminó y una sola base por bola, pero CJ Abrams conectó jonrón y la blanqueada 8-0 de los Nacionales sobre los Gigantes. Eso fue el sábado cuando Carita Devers la sacó, Rafael Devers, su jonrón ahí, con una distancia estimada de 418 pies y Devers llegó a 22 tablazos en esta temporada. Pasamos ahora a el desfile de la delegación dominicana. Miren estos muchachones. Ahí está Elizabeth Jiménez y José Miguel Brache de judo. Elizabeth es de natación. En el inicio, ya cuando se estaban preparando para la ceremonia de inauguración de los segundos Juegos Panamericanos Junior, que arrancaron y se van a extender hasta el 23 de este mes en la ciudad paraguaya de Asunción. La delegación dominicana de 96 atletas figura entre los países con menos integrantes en estos Juegos. Tuvimos 188 en los Juegos de Cali, Colombia, que fue la primera edición en 2021, pero en esta vez bajamos muchísimo. Pero aún así demostramos la alegría, la vibración, los colores, la dominicanidad ahí con esa alegría que siempre nos caracteriza en esta ceremonia que contó con la presencia del presidente de Paraguay, atención, Santiago Peña, y también de la primera dama, su esposa Leticia Ocampos. Así que esa delegación ya arrancaron los Juegos. El pasado sábado se compitió, también el domingo. A las 3 en Impresión Deportiva tendremos un resumen de hasta ahora lo mejor de nuestros muchachos. Todavía no hemos conseguido medalla, pero ahí vamos. También, ojo, esta noche hará su debut de temporada Cristian Javier con los Astros de Houston frente a los Medias Rojas de Boston y el zurdo Garrett Crochet. Primera vez que lanza desde la operación Tomillón del año pasado. Así que vamos a ver cómo le va a Cristian esta noche en su debut de campaña. Hasta acá los deportes, esta primera emisión. Mi queridísima Graciela, feliz tarde para ti, también para los amigos. Muchísimas gracias, Johanna, por este amplísimo resumen y qué bueno saber que nuestros dominicanos, donde quiera que llegan, siempre nos dejan muy bien parados. Así. Y antes de finalizar esta primera emisión de Noticias RNN, nos complace conectar con el set de nuestro podcast sobre la noticia de nuestros compañeros Juan Francisco Mora Herrera y Gabriel Pineda,
analizan a fondo los principales temas hasta este momento. Buenas tardes, adelante. Muchísimas gracias, Graciela. Nosotros de aquí de Sobre la Noticia estamos listos para las informaciones. Bienvenidos a Sobre la Noticia, el podcast donde le damos la información y mucho más en esta nueva entrega del programa, hoy lunes 11 de agosto, ya Juan, sintiendo la ciudad un poquito más cargada, cada vez más nos vamos apuntando hacia ese inicio de clases, ya sí se va sintiendo esa cantidad de carros y también que este fin de semana pudimos ver también nuevas medidas del plan de RD Mueve, ya vimos algunas intersecciones bloqueadas y también vimos mucho acompañamiento por parte del DGCET, por parte del cuerpo del Intran, que va guiando más el tránsito y bloqueando esas intersecciones. Bueno, saludo Gaby, por supuesto, a los que siempre nos siguen en este programa y que vamos a, ¿verdad?, debatir, compartir y también opinar sobre los hechos más acontecido durante todo el fin de semana y cómo ya viene la semana, vamos a decir, crucial, cuando sabemos que ya se apresta el presidente, ¿verdad?, para, además de cambios que se esperan entre lo que es esta semana y de aquí al 16, por supuesto, de agosto, también las ejecutorias del presidente Luis Abinader, tras arribar ya formalmente 4 años y un año de su segundo mandato, y que todo está enmarcado así. Vemos al presidente Luis Abinader muy movido en el sentido de inauguraciones de obras, visitando las que están en construcción y acciones importantes como la que tú, por supuesto, acabas de expresar en medio, ¿verdad?, de que estamos en agosto y que sabemos que en agosto es uno de los meses más importantes, claro, más activos, sobre todo por las altas temperaturas y que, ¿verdad?, hay que ponerse también esa sintonía, Gaby. Mira, Juan, tú que mencionabas el tema de lo que es agosto, de lo que agosto significa para el país y también la presencia que ha tenido el presidente en cuanto a inauguración de obras y seguimiento a temas, justamente hablábamos del inicio de clases y me llama mucho la atención porque la semana pasada el presidente sostenía su tercera reunión con Luis Miguel de Camps, el ministro de Educación, donde anunciaban la solución a una problemática que todo el mundo tenía la cuestionante de, que era el tema de los cupos y las aulas. También se hablaba de que faltaban por lo menos 3,000 aulas y el gobierno aseguró que iban a cumplir con esa entrega de 3,125 aulas más o menos para este inicio de clases. También se rumoreaba que habían escuelas que incluso ofrecían una doble tanda por no poder albergar toda esa cantidad de alumnos en la mañana y poder cumplir realmente con la tanda. Lo bueno de esta incógnita de si de verdad el gobierno va a cumplir o no es que tiene una fecha límite. Desde que empiecen las clases, vamos a ver si va a ser así o no. Pero sí preocupa mucho porque el año pasado sucedió que muchos alumnos se quedaron sin cupo en las escuelas. Incluso se decía que habían hasta más estudiantes haitianos en algunas escuelas que estudiantes incluso nacionales. Así es. Bueno, y básicamente ante esas situaciones que se generan y porque va creciendo, ¿verdad?, la cantidad de estudiantes, el gobierno el año pasado tuvo que, incluso en algunos colegios privados, habilitar, o sea, hacer acuerdo para pagar y que esos estudiantes no se quedaran fuera de tomar la docencia, básicamente, ¿verdad?, a nivel básico. Yo entiendo que es fundamental, ya en 2 ocasiones, en reuniones del presidente Luis Abinader, encabezada por él, por supuesto, y también el ministro de Educación y las otras autoridades, Luis Miguel de Camps, se ha anunciado de que la intención, o más que la intención, las responsabilidades que tienen de que ningún estudiante se quede fuera para tomar la docencia. Incluso se tenía contemplado ver si había las condiciones para iniciar el año escolar para los niños a partir de los 3 años, en vista de que quizás faltan mejores, planificar y acondicionar, porque sabemos que un niño ya a esa edad
quizás requiere de mayor atención, se ha dejado para el próximo año, iniciar desde los 3 años. Es algo que yo entiendo que sí, porque no es solo decir que se van a iniciar, sino que se va a dar las condiciones La y van a tener capacitación. la capacitación también de los profesores, las áreas donde van a estar esos pequeños. Y yo creo que es muy atinada esa decisión. El gobierno ha anunciado, repito, de que va a haber capacidad para todo, pero también hay que tomar algo en cuenta y es sobre todo los directores de centros educativos públicos. La atención yo creo que debe ser ese mensaje claro, como lo ha expresado el gobierno a través de educación, como lo ha expresado el presidente Luis Abinader, que cuando vaya un niño, una madre con su niño a inscribir a un centro público, no se le pongan objeciones o excusas o situaciones para que la madre termine, ¿verdad? Frustrada y quizás teniendo que llevarse a su hijo y buscar. Entonces, yo creo que es fundamental que las autoridades también de educación manden esa línea directa. Hablo específicamente a los directores, a las autoridades correspondientes ya en los centros educativos, para que no pongan esas trabas, porque uno sabe que le llegan gente, mira, y incluso toman algunas denuncias de que no quieren aceptar, de que no quieren permitir. Entonces, si un niño reside en una comunidad, lo más sensato es que pueda tomar la docencia en esa comunidad, más si es, por supuesto, un niño y una familia de escasos recursos económicos. Entonces, por eso entiendo, el gobierno ya, repito, se ha comprometido que van a buscar las alternativas que sean de rigor, se están construyendo y reparando nuevos centros educativos, porque ha crecido bastante y así incluso lo expresaba el propio presidente Luis Abinader en el este del país, en la zona turística del país, como Sí. obviamente hay mayor disponibilidad para fuentes de empleos, hay padres, familias que han decidido y a mudarse para allá, entonces eso también, la parte poblacional en los centros educativos es un reto importante, igual que aquí en el Gran Santo Domingo, creo que hay también crear las condiciones y algunas provincias del sur. Lo importante es, Gaby, como tú has expresado, de que también se puedan tomar todo esto en cuenta y, bueno, las condiciones que ya lo han exigido, por supuesto, también los profesores, que tengo entendido que desde ya la ADP y los profesores en sentido general ya están en la planificación, porque no es solo iniciamos el 25 de agosto, sino que los profesores hacen su plan de verdad para llevar el plan de la enseñanza y también acudiendo a los centros y aceptan ese tipo de formación con INAFOCAN, con los demás organismos dependientes de educación. Y yo creo que la mejor forma de invertir es en la educación y sobre todo en los niños y en los adolescentes que también van a las escuelas públicas. No, claramente, cuando hablamos de avance, hablamos directamente de educación. Ese es el plan que todo país debe apostar en caso de que quiera desarrollarse. Y cuando hablamos de desarrollo, también hablamos de las nuevas tecnologías, Juan. Incluso hablamos de la educación STEM, que también anunciaba el gobierno que va a capacitar una gran cantidad de profesores para que puedan enseñar este nuevo modelo. Y hablamos del modelo de ciencias, tecnología, Sí. artes, porque sino que si queremos realmente desarrollarnos como país, tenemos que inclinarnos hacia estas nuevas ramas que realmente son el futuro. Claramente se van a necesitar en el futuro profesores, se van a necesitar personas en agricultura, se van a necesitar personas en todo tipo de campos, pero el mundo está avanzando hacia la tecnología. Tenemos que tener ingenieros en inteligencia artificial, tenemos que tener ingenieros en ingeniero industrial, más ingenieros mecánicos, que son al final esas carreras o esas cosas que se necesitan de verdad aquí en el país. Aquí realmente no hay muchos diseñadores de inteligencia artificial, por ejemplo, que son carreras que en otros países están apostando a y se están desarrollando mejor. Aquí hablábamos de la inversión en microchips que se quería hacer en el país, pero eso va a ser con mano de obra de fuera, porque aquí no tenemos la capacitación, que muy bien podríamos tenerla si se invirtiese en ese modelo de República Dominicana. Es un dinero totalmente aprovechable por parte de República Dominicana, nosotros teniendo las condiciones y deteniendo ese hub logístico que Abinader también había anunciado junto al ministro de Turismo, junto a David Collado. O sea, que nosotros tenemos la capacidad de aprovechar todo eso, de aprovechar
esa inversión, pero falta educación y por ende debemos apostar como país hacia la educación y a una educación desarrollada en nuevas tecnologías. Y hablabas tú, por supuesto, también del sector turístico. Claro. Y le dimos seguimiento a los encuentros que está realizando el gobierno, básicamente encabezado por el presidente Luis Abinader, con los distintos sectores, el sector empresarial, el sector de la sociedad civil, y es con metas hacia el 2036, porque no es solo algo del gobierno, se supone que, o no que se supone, es así, es un plan que visualiza a la República Dominicana hacia un desarrollo mayor en materia de educación, en materia de lo que tú hablabas, en tecnología, información, comunicación, que veo que también participó Indotel en esa parte. Se habla también de la parte agropecuaria, que vimos ahí a José Luis Manuel Mayén, que también formó parte. En ese encuentro estuvo, además, y estoy hablando básicamente porque son mesas temáticas que tienen allí, pero de los que representaron Fran Rainieri en el sector turismo, que hablaba. Nosotros estamos cada vez más creciendo, 10, 11 millones de turistas que visitan, pero hay que garantizar que esos turistas, además de que te vengan y disfruten, también consuman mayor productos, por ejemplo, agropecuarios del país, los bienes y servicios de la República Dominicana y crear las condiciones hoteleras, por supuesto, para poder dar abasto, porque no es solo que lleguen, sino que también estén con la condición. Yo creo que eso es fundamental, la formación en materia de turismo, porque es cuesta arriba que entonces tenga que uno contratar mano de obra extranjera. Y que sucede mucho. En un sector tan amplio como el turismo, y por la falta de que quizás no estemos creciendo en ese sentido. No es que no se formen, es que se tiene que incentivar hacia esa parte de la parte técnica, las redes también, por supuesto, y crear las condiciones, porque hacia allá va el futuro, y también obviamente las carreras que deben ser afines para poder también cuando se solicite no tener que ir, repito, como tú también lo has expresado, a contratar mano de obra extranjera cuando se supone que hay una cantidad importante de personas que quieren también lograr un empleo, pero si no hay la formación y quizá la preparación en ese sentido, entonces se puede perder eso. No, es que yo entiendo, Juan, que es ir más allá. No solamente basta con que se formen personas en ese ámbito, o con que el turismo aquí sea una carrera, que debería ser la carrera principal, porque es nuestra mayor fuente. Por lo menos una de ellas, ¿verdad? Por lo menos una de ellas, porque es nuestra mayor fuente de ingreso y es donde nosotros tenemos que explotar más el talento. Pasa, por ejemplo, en Brasil con la odontología. Brasil es uno de los países con mejor educación en odontología, en odontología, y por ende mucha gente va a estudiar a Brasil eso. Nosotros incluso como país tenemos un gran turismo dental, que es el turismo de personas que vienen a hacerse trabajo solamente de los dientes. Incluso sí. Hace una semana vino un futbolista muy famoso que se llama Kylian Mbappé del Real Madrid a solamente hacerse un proceso dental, que es algo que sucede mucho aquí, bueno, el turismo médico, vamos a decir. Disculpa, pero aquí estaba el Rey LeBron, no sé si todavía se ha marchado jugando gol, y es una muestra de que se sigue creciendo en el sentido del turismo, que hay las condiciones, y eso es algo que hay que sacarle más provecho cada día, y por eso lo que tú expresas y lo que uno entiende que también aquí hay potencial. Se hablaba allí de que, bueno, en tabaco está la República Dominicana siendo ya uno de los principales del mundo. Entonces, todo ese provecho en café, cacao, todos esos rubros también agropecuarios, que se le puede también, ya que República Dominicana produce más del 70 o casi 80% de lo que consume, y veía un ejemplo incluso de un cubano que dice, pero miren cómo República, esa isla tan pequeña y produce tantas cosas, y nosotros los cubanos que somos, hablaba quizá de manera, alguna crítica hacia su país, Cuba, quizás por la situación sociopolítica que se vive allí y de la oportunidad que uno tiene. Entonces yo creo que todo eso hay que sacarle provecho, hay que seguir incentivando sector público, sector privado, y yo creo que eso garantiza también mejores empleos y empleo de calidad, mejores ingresos, sobre todo también para los trabajadores, porque en fin y al cabo de eso es de lo que se trata, que mientras más condiciones económicas cuenta un país, entonces también el bienestar
también de la población debe ser así. No, sí, cuando hablamos de la República Dominicana y la comparamos con sus similares en el Caribe, también algunos similares en Centroamérica, realmente la República Dominicana está muy bien posicionada y ha tenido un desarrollo económico que es notable. Incluso justamente en el fin de semana se inauguraban 6 nuevos vagones del metro y contaron con la presencia del presidente Luis Abinader, y él mismo estuvo en el panel del programa Esto No es Radio, ahí con los comunicadores Santiago Matías y varios del programa Esto No es Radio, donde él dio declaraciones polémicas, pero declaraciones ciertas. Él hablaba de que la mayoría de gobiernos se miden por la infraestructura, por qué dejaron. Hablaba que en el gobierno de Balaguer se podían ver todas las avenidas que hizo, que en el gobierno de Leonel no lo mencionó, pero sí que se hablaba de la construcción del metro, pero que el gobierno de él es más basado en el desarrollo económico. Y ciertamente, cuando vemos las estadísticas comparadas con la región, comparada con Centroamérica, con el Caribe, sí la República Dominicana ha venido creciendo mucho en el gobierno de Abinader. Incluso se estima que el país crece 5% anual. O sea que sí tiene gran verdad lo que dice el presidente. Sin embargo, yo hago la pregunta, Juan, ¿realmente se ha sentido tanto ese crecimiento económico, por lo menos en la mayoría de los extractos sociales, en el dominicano de a pie, en el dominicano que gana de su sueldo mensual y gasta? En ese dominicano sí se ha sentido realmente ese desarrollo económico que sí vemos en papel, pero tal vez no vemos tanto o no se siente tanto. No se siente quizá el dinamismo que que espera la población. Bueno, como tú has expresado, el metro, y cuando uno se va al área de transporte, yo creo que ha sido fundamental. La gente, cuando hay obras de gran magnitud, la gente como que tiene cierta receptividad. Sin embargo, cuando después ven los resultados, lo funcional que pueden llegar a ser. Esto ha sido extraordinario. Yo creo que una muestra de eso, incluso sin demagogia y de nada, es ese metro que va hacia Villamella, por ejemplo, que sabemos la cantidad de personas que lo utilizan para trabajar, para ir a los centros educativos, para hacer reuniones o actividades ya personales, y uno entiende que se está hablando de que ahora con esta de la ampliación de los vagones, ¿verdad? Todo esto va a sumar. Se hablaba de que 18,000, supongo que esto debe ser diario, porque esto mueve millones y millones mensualmente el metro de Santo Domingo, y que se siga ampliando, además para evitar el congestionamiento, la congestión, sobre todo de la cantidad de pasajeros que van diariamente a su lugar de trabajo, estudio o a compromisos personales. Yo creo que es fundamental que se siga dándole ese plus que necesita el transporte. Vemos que los estados también, ya incluso creo que presentaron algunas pruebas del metro de los Alcarrizos, y yo creo que eso puede tener su beneficio ya una vez esté en funcionamiento para la población. Y yo creo que esas obras de gran magnitud, sobre todo en el transporte, tienen su beneficio para la población. El teleférico, todo esto, yo creo que sí que hay que seguir apostando en ese sentido, obviamente tomando en cuenta dónde es más necesario y viabilizando. Sabemos que aquí se hablaba, y el propio presidente lo expresaba, de que son obras que todo el mundo quiere, quizás que sean aceleradas, pero que sabemos todo lo que conlleva esto y la importancia básicamente de poder avanzar, y ya la gente es una realidad. El metro no solo una realidad, sino que si tú vimos ahí que se suspendieron solo las estaciones, por ejemplo, algunas de Villamella, ya sabemos cómo tuvieron que mover rápido autobuses, ¿verdad? Y aumentar la cantidad de guaguas alimentadoras para que la gente vaya, para que uno vea desde el punto de vista lo importante y fundamental que ya se ha hecho en ese sentido el metro, Gaby. No, yo creo que el metro para una ciudad como Santo Domingo, que exponencialmente y año tras año va creciendo, que hoy hablamos de casi 5 millones de personas en todo el Gran Santo Domingo, o sea que es una cantidad significativa. Y cuando hacemos un símil con otras ciudades, por ejemplo Nueva York, Barcelona, Madrid, lo que más llama la atención de esas ciudades son sus sistemas de transporte masivo, tanto el metro como los buses, esa organización que tienen esos sistemas en esas ciudades, que es un modelo que tenemos que replicar, porque Santo Domingo llegará a un punto que será inhabitable. Vemos la cantidad de personas que van creciendo, la cantidad
la densidad poblacional que va creciendo, vemos sectores que se van desarrollando más, lugares que antes no veíamos tantos edificios, que veíamos un poco más de casas, y hoy lo que vemos es edificios de pisos, se va mudando familia, va creciendo la población, y a medida que va creciendo la población, tiene que mejorar el sistema de transporte masivo, porque eso es planificación urbana. Si nosotros como ciudadanos no planificamos, la misma ciudad va a ir expulsando personas. Eso es incluso un suceso que pasa en las ciudades más grandes del mundo. Hablamos de París, hablamos de España, digo, de Madrid, que son ciudades donde por lo encarecido que está todo, ha ido expulsando a la gente, pero es un fenómeno que se da. A comunidades, claro. Y la gente, bueno, son millas que a veces tienen que transportarse. Obviamente, cuando tú te montas en un metro de esto, que Ya esa allí distancia son, más claro, y la más elevada. rapidez, igual en esos países desarrollados también, como Alemania, todas esas zonas, vemos cómo esto también tiene un gran impacto y la gente ya, porque hay que decir algo, y Gaby, uno es así, nosotros los dominicanos no nos podemos dejar quizás excluir, nos gusta normalmente andar hasta 2 y 3 esquinas montado o sea, en un carro hasta tomar, cuando podemos quizás caminar una distancia, tomar el metro y así sacar provecho de todo Hay un tema esto. cultural. Pero eso yo creo que hay que ir manejándolo también, porque desde que quizás una persona consigue quizás ya condiciones un poquito mejor económicamente, de una vez se hace de un carro, y que no es mal, y no es tampoco que uno no quiera andar y transitar cómodamente, sino que también hay que hacer un poquito de esa cultura, porque sabemos que también esto genera mucho taponamiento, sobre todo en horas pico. Y bueno, uno sabe que el tránsito es fundamental y también llegar a tiempo a los lugares, porque a veces se hace cuesta arriba cuando no hay, o cuando uno tiene que llegar quizás y por el mismo tapón vehicular se complican las cosas y eso termina también en situaciones adversas. Otra cosa, Gaby, y que yo entiendo que, bueno, no sé si uno ponderarlo o ver si es favorable o no, es cuanto a lo que se puso ya la semana pasada en funcionamiento, que hablábamos incluso tanto tú como yo, de las sanciones, la parte del parqueo. Creo que ya se hizo una lista de dónde se puede, dónde no, y que se hablaba de 5,000 pesos de multas cuando, ¿verdad?, se está mal estacionado y se llevan tu vehículo, tiene que pagar una serie antes era 1,000 pesos, pero ahora se habla de eso y que incluso después de los 3 meses, si no se ha ido a retirar y cumplir con eso, entonces podrían hasta subastar no solo un carro, sino hasta una motocicleta. Entonces, vamos a ver cómo esto puede ponerse en funcionamiento y si realmente es factible o no, porque a veces sabemos que por el bolsillo a veces hay que poner un poquito de orden, pero también esto tiene que ir de la mano para garantizar que se cumpla y que tampoco se vean tantas situaciones entre los conductores y los agentes de DGC, que yo no sé cuál es esa rivalidad que uno ve con frecuencia, las diferencias que se terminan a los puños, a los golpes, y eso también uno tiene que ir quizás corrigiéndolo como una sociedad que quiere seguir avanzando. No, a mí me parece que la medida va bien direccionada, porque en una ciudad donde tenemos ese parque vehicular, donde mucha gente transita a diario en vehículos, nadie se puede parquear donde quiera. Y eso es cuestión de desarrollo, planificación urbana, como bien decíamos de un principio. Es que no pueden parquearse donde sea. Incluso aquí yo, y lo digo cómicamente, pero recuerdo una señal en un elevado que decía no estacionar. Y puede ser burla, pero se han visto situaciones... Puede ocurrir. No, se han visto situaciones alarmantes, personas en vía contraria, en elevado. O sea, que nuestra educación vial todavía... Vamos a decir que está en paso de bebé, vamos a decir, en comparación con otros países, teniendo en cuenta que nosotros tenemos la mayor cantidad de accidentes de tránsito de toda América. Entonces, aquí yo entiendo que para irnos planificando, a veces vamos a tener que tomar medidas drásticas, como una medida de esa imposición de los 5,000 pesos de parqueo, pero también hay que tener en cuenta que muchos de los lugares donde no se puede parquear están bien señalizados. Lo que pasa es que no le hacemos caso, la gente no le hace caso porque yo me tengo que parquear y me voy a parquear donde pueda.
Y eso no puede ser así, tiene que tener una sanción. Sí entiendo que hay muchas medidas ahora aplicándose al mismo tiempo que pueden llegar a confundir al dominicano. Porque si hay muchas intersecciones que ya están bloqueadas, muchos giros a la izquierda que se están implementando, ahora lo de parqueo, creo que son muchas cosas a la vez y son medidas muy pesadas. Porque en el momento en que yo trabaje en una esquina determinada y ya yo no pueda ni doblar ni parquearme, va a ser un tema complicado, me va a chocar de golpe, es lo que creo. Y si me ponen una multa por doblar o por parquearme, ya el día se daña. Pero yo sí entiendo que la medida está bien direccionada, es una medida que al final va a llevar al desarrollo, porque si las calles están despejadas, va a poder haber un mayor fluidez, se va a poder manejar mejor. Sin embargo, sí entiendo que al ponerlas todas juntas se puede crear un poco de caos ahí, hijo. Claro, claro, no, es fundamental, pero también la parte que tú expresas y socializar este tipo de medidas, sean verdad económicas o también de tema de viabilizar el tránsito, son fundamentales, porque entonces si no se hace de esa forma, no se toman las medidas preventivas correctivas, informar, orientar, e ir socializando, que la gente vaya como asumiendo, y entonces ya dar plazos, yo creo que pueden dar sus resultados, y entonces que en definitiva lo que se busca es viabilizar el tránsito, evitar accidentes, evitar taponamientos, y eso es un reto importante que tienen las autoridades, que vamos a ver cómo se puede seguir avanzando en ese sentido, Gaby, que sabemos que somos lamentablemente y estamos dentro de los países con más accidentes de tránsito, y veíamos algunas, uno a veces le da como hasta jocosidad correspondiente a acciones que están tomando algunos alcaldes. Se está hablando que los alcaldes han estado sancionando a motoconchistas, a motociclistas, ¿verdad?, que utilizan quizás por el espacio. Entonces, todo esto tiene que estar también en consonancia con lo que rige el Intran, DGC y también los organismos correspondientes del Estado. O sea, no puede ser que las alcaldías que tienen su espacio, obviamente, estén tomando o cobrando, o alguna, aunque no dicen que es un cobro, sino una sanción, porque eso también tiende o puede mal interpretarse y tomar entonces medidas que no sean favorables para el mismo tránsito vehicular. Mira, Juan, eso es muy importante porque justamente con esta situación de RD se mueve, del parqueo, de las multas, el Consejo de Regidores del Distrito Nacional había dicho que esto no era legal porque tendría que pasar primero por ellos para ellos poder legalizarlo, que el Intran no podía simplemente presentar el plan e imponerlo. Entonces también se da una situación en Santo Domingo Este, como tú bien decías, que hasta los puños se fue, que hace meses el alcalde de Santo Domingo Este, Díaz Tacio, había presentado un plan de inscripción, pero no de los delivery, no de todo el que andaba en motor, sino era de todo, del sector de motoconchistas, de los motoconchistas, exacto. No eran todos los que andaran en motor, sino solamente los motoconchistas, que iban a pagar como un tipo de inscripción en el cual ya iban a pertenecer al sindicato, al mototaxi, y tendrían que pagar el monto de 1,000 pesos. Eso se causó un revuelo porque eran 1,000 pesos adicionales, ya ellos venían todo ese tiempo trabajando sin haber pagado esos 1,000 pesos, entonces se creó ese revuelo. Pero este fin de semana también se le quiso cobrar y se le retuvo el motor a los delivery de aplicaciones de pedidos ya, de Uber Eats, que son las aplicaciones de delivery, y ellos a veces alegaban que a los de pedidos ya no le están cobrando, que a los de Uber Eats no le están cobrando, y se armó ese revuelo, y cuando se da la situación de que la policía les retiene el motor, ahí sí se arma, o sea, se tiraron cascos, se fueron a los golpes, se armó esa situación, y todo porque no quedó claro desde un principio el mandato. El mandato era registrar al sector motorizado, pero los motoconchistas, los mototaxistas. No se había dicho en ningún momento que también se le iba a cobrar este impuesto a los delivery. Pero no solamente se le cobró el impuesto de los 1,000 pesos, también se le cobró 300 pesos más, que ahí ya ellos habían reclamado. Pero también la policía les retuvo el motor a quienes no quisieron pagar esa cifra.
y ahí se dio ese altercado el fin de semana. Yo, como bien te decía, en el caso del plan de RD Se Mueve, que veía que muchas personas criticaban u opinaban sobre el tema del parqueo, sobre el tema de los giros a la izquierda, sobre todas esas medidas que se han ido implementando, y al ver lo que sucedió luego con el Consejo de Regidores, que yo bien y decían que no era legal, que ellos tendrían que legalizarlo primero, todas estas medidas, veo que hay una falta de comunicación grande en el gobierno y una falta de entrega final al dominicano de a pie, porque nunca se llegan a enterar de manera correcta, o la información le llega y vemos que las autoridades tal vez hacen algo diferente, o que saltan con una medida nueva que no estaba incluida en la información que dieron en primer lugar. Entonces se dan ese tipo de situaciones. Bueno, mire, y hablando de situaciones, tú sabes que la semana pasada, Gaby, un grupo de LGTB más tenían una actividad, tengo entendido que era una puesta en circulación de un libro, y eso no está mal, porque obviamente cada quien tiene derecho y más son actividades educativas, sociales y demás, pero ante esa situación lo que generó reacciones de parte de sectores, incluso de la sociedad, fue de que se cantó en esa actividad el himno, o por lo menos así se están quejando las autoridades, la lírica del himno nacional en esa actividad, en violación no con las letras del himno, sino con otros tipos un tipo de poesía, y de repente esto generó reacciones. Y esas reacciones, aunque tengo entendido que ese grupo se vea disculpado ante esa acción de que no era la intención, sin embargo esto se volvió viral en las redes sociales, tú sabes que son muy dinámicas, y hoy justamente voy a leerlo para que uno, ¿verdad?, no se interprete que uno está, sino que lo que corresponde a esa parte, el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, se presentó este lunes ante la Procuraduría General de la República, formalizando su denuncia contra Jocelyn Castillo Fuentes y otros posibles creadores del llamado himno nacional lésbico. Ya ustedes pueden saber, para que se les investigue y se les sometan a la justicia y sean sancionados penalmente. Bueno, ya ustedes pueden ver hasta dónde va esto. Ellos dicen que en esa acción se viola no solo lo que son los símbolos patrios, sino que también la propia violación a la Constitución y el artículo 39 de la ley 210-19, y por eso están solicitando, ¿verdad?, una acción de parte de la justicia y se están querellando formalmente. Vamos a ver cómo esto procede. Sabemos que obviamente las leyes son claras en la República Dominicana, y ahí como podemos ver las imágenes de cómo van, y se querellan formalmente contra este grupo porque, repito, está prohibido utilizar los símbolos patrios, utilizar el himno nacional, la bandera, el escudo, de manera, ¿verdad?, despectiva y haciendo quizás juicios en ese sentido, y por eso han procedido. Vamos a ver hasta dónde, si se puede haber quizás ¿verdad?, acuerdos en ese sentido, porque creo que ya parte del grupo que realizó esa actividad la semana pasada lo ratificó de que no era la intención, o ¿verdad?, no era la intención de ellos llamar la atención de la sociedad, ni mucho menos, y actuaron de esa manera, pero no se sabe si era de manera intencional, y por eso ha actuado ya no solo el presidente de la Efeméride Patria, sino también del Instituto Duartiano, que se han expresado repudiando ese tipo de acción, y obviamente esa violación a lo que corresponde a los símbolos patrios, básicamente a nuestro himno nacional, Gabo.
No, y yo entiendo que se dieron muchas opiniones encontradas con el tema, pero sin embargo, cuando tú haces este tipo de adaptación al himno nacional, tú sabes que tiene una connotación. Claro. Evidentemente, hay que ser muy ingenuo para decir que no sabía que se iba a llegar de esa manera. Yo entiendo que fue totalmente adrede que se escogió el himno nacional para que genere un impacto, para que se viralice en redes sociales, para que llegue a discutirse en varios escenarios. Sí. Y por esta parte donde yo entiendo que está mal. Porque ni siquiera es con la intención de achacarle, vamos a decir, esa pelea a ese colectivo, que me parece que a lo largo de los años ha sido ya muy polémico. Sin embargo, yo entiendo que toda persona que caiga en ultraje a los símbolos nacionales tiene que tener un castigo ejemplar. En el caso que le sucedió al cantante urbano El Alfa, cuando hablaba de los padres de la patria. Tuvo que barrer. Lo pusieron a barrer en la Plaza de la Bandera. Entonces, sí, aquí no me parece que sea un caso diferente. Ella le faltó el respeto a los símbolos patrios, tiene que pagar por eso. Y tal vez hay personas que entiendan que no es una falta de respeto, porque ese colectivo merece expresarse, pero no con los símbolos de la patria, y cuando la ley está totalmente clara, que eso es otra cosa. La ley está clara. Independientemente de quién lo haga. O sea que yo creo que es válido. Vamos a ver cómo esto va transcurriendo en esta semana y bueno, uno espera que esto quede claro y que ese grupo pueda ver también y pueda, porque después de todo esto lo que más va a ser sanciones de ese tipo, de que puedan hacer algún tipo de labor social, de que puedan conocer los símbolos patrios y yo creo que sí, que es interesante que esto, y sobre todo para no llevar confusión a los jóvenes que van subiendo en nuestro país, Gaby. Y no solamente por lo permisivo que puede llegar a ser, sino que nadie puede meterse con eso. Y no solamente porque los símbolos patrios, o que este es el país más nacionalista, es que en algún punto hay cosas que nosotros como país tenemos que todos respetar. Y si no todos las respetamos, no vamos a crear sociedad. Bueno, y tiene que ser, creo que claro, por lo menos los símbolos patrios. Gaby, aunque no somos espectáculos, pero hay que bailar, informar, y los dominicanos, las dominicanas están celebrando que Jennifer Ventura es nuestra, ¿verdad? Miss República Dominicana, supongo que Miss Universo República Dominicana, y que luego supongo que va a ir ya a lo que son los certámenes más a otro nivel, a nivel mundial, y bueno, es de Barahona. Mi pueblo, sí, estamos felices por ella. Estamos felices por ella. Claro. Se habla de que ella, bueno, su madre fue una de las que falleció en el lamentable hecho del 10C y que ella fue la que lo motivó para que asistiera a esos certámenes y aunque estaba ella, ¿verdad? Ya en una situación, se motivó a participar y tuvo esa ganancia. O sea que la barahonera ya se convirtió en la Miss Universo Dominicana y vamos segundo para otro más. Bueno, de parte de la familia RNN le deseamos mucha suerte y yo personalmente de Barahona le deseo que vaya a competir y ponga la bandera en alto. Nosotros se nos acabó el tiempo, pero nos estaríamos viendo aquí en Sobre la Noticia mañana. Así es.